Bueno, dale. Bueno, bienvenidos a la tercera clase de lunfardo en el dictado del segundo cuatrimestre de 2021 para el Departamento de Folclore de la UNA. Vamos a continuar hoy, y ojalá pudiéramos terminar, vamos a ver si esto es posible, con otros préstamos, con otras voces extranjeras incorporadas al lunfardo, extranjeras con relación al español, digo, ¿no? Incorporadas al lunfardo a lo largo del tiempo, muchas en los orígenes, pero no todas en los orígenes. Ya hemos recorrido en la clase anterior de manera más o menos extensa, aunque no exhaustiva, los préstamos aportados por las lenguas itálicas, y hablamos al final, muy brevemente, de las hablas de transición, de la relación que tienen estas con el lunfardo, que es poca. Y entonces, bueno, primero hablamos del cocoliche, un poquito más, y luego, de manera mucho más liviana, hablamos de las hablas de transición que tienen que ver con hablantes de Yiddish o de lenguas de la Europa del Este, como el ruso, el ucraniano o el polaco, y finalmente el farruco, como habla de transición de los gallegos intentando hablar en el español del Río de la Plata. Vamos a hablar ahora mismo de los galicismos, esto es, de préstamos del francés, y en ese sentido habrá que dividir la cosa en dos, porque por un lado tenemos que hablar de préstamos del argot francés, de lo que sería, lo digo siempre metafóricamente o como aproximación para que se entienda, una especie de lunfardo francés, eso sería el argot francés, y luego del francés general. Contra lo que uno sabe o tiene más o menos presente, la inmigración francesa durante el siglo XIX fue bastante importante, bastante importante, a tal punto que en 1870 el 16% de los extranjeros que había en la Argentina eran franceses. Es cierto que esto luego, este porcentaje bajó muchísimo, dada la llegada de otras comunidades, de otros inmigrantes, sobre todo italianos y españoles, y en 1914, que es cuando comienza la Primera Guerra Mundial y se detiene el gran proceso inmigratorio, así como aluvional, digamos. Bueno, en ese momento, en 1914, donde tenemos un censo, podemos decir que la cantidad de franceses dentro de los extranjeros en la Argentina llegaban apenas al 3,5%. Sin embargo, con bastante presencia de las palabras francesas en el habla de todos los días, en el habla cotidiana. Empezamos hablando entonces de los préstamos del argot, los préstamos argóticos. Por aquella época, fines del siglo XIX, en Francia se creía todavía que el argot tenía que ver con el mundo de la delincuencia. Sin embargo, nuevamente, si uno examina cualquier diccionario de argot, del mismo modo que si examinara cualquier diccionario de lunfardo, vería que las palabras de uso técnico de la delincuencia o incluso de la prostitución, de cualquier ámbito de la delincuencia, son minoría total dentro del porcentual total de palabras, ¿no? Pero bueno, algunas que tienen que ver con la delincuencia, porque había delincuentes franceses que vinieron a la Argentina, algunas hay todavía. Por ejemplo, calotear, por robar,
es palabra que viene del francés. Puede significar irse sin pagar lo gastado, puede significar estafar o hurtar también. Luego tenemos algunas palabras que son calcos, se llaman así, calcos. Un calco es una palabra que en una lengua significa determinada cosa y que se traduce a otra lengua y significa la misma cosa. O sea, cambia la forma de la palabra, cambia por completo, porque estamos en otra lengua, puede ser una palabra que no tenga una misma morfología en común, pero lo que mantiene es el significado. Por ejemplo, en francés, en el argot francés, se usa la palabra monseigneur, la escribo, monseigneur, que quiere decir monseñor, por supuesto, con el significado de cortafrío. La palabra española es cortafrío. Cortafierro ya sería palabra lunfarda, ¿no? Bueno, y esa palabra, monseigneur, empezó a usarse aquí como arzobispo. Arzobispo es el nombre que le dan al cortafierro los ladrones argentinos. Otra palabra que es un calco es la palabra meuble en francés. En español es la palabra mueble, que quiere decir mujer. Mujer. Evidentemente el punto de vista tiene que ver con el ambiente en el que se usaba esta palabra, un ambiente prostibulario, un ambiente de trata de mujeres, donde una mujer era un bien mueble, como una mesa, como una silla, algo trasladable y, por supuesto, fungible, vendible, ¿no? Recordemos que hace 100 años, solamente 100 años, 110, 120, pero 100 también, en muchas ciudades del mundo, y Buenos Aires era una de ellas, se remataban mujeres. Se traían mujeres de otros países y se las remataba en un remate donde había determinadas personas que manejaban prostíbulos y que iban al remate a comprar chicas para que trabajaran en sus locales, ¿no? En ese sentido y de esa manera es como puede explicarse la apelación de mueble para designar a una mujer. Luego tenemos la palabra escracho. La palabra escracho también tiene que ver con una palabra francesa, scratch, que quiere decir pasaporte, aunque mezclada con alguna raíz italiana. Scratcho en un fardo puede querer decir fotografía, especialmente la foto de un rostro, la foto de una cara. Por extensión, scratcho quiere decir cara. Finalmente, se aplicó a cualquier persona fea, es un escracho, fea o de mal aspecto, y según tengo entendido hoy, los adolescentes usan la palabra escracho con el sentido de tatuaje. Así que vean qué largo recorrido hizo esa palabra, que tiene un origen en una palabra francesa. Tenemos también la palabra chiqué, que quiere decir ostentación. Además está decir que todo lo que estoy diciendo aparece en la ficha, no es que tengan que tomar nota de cada cosa. En la ficha 2 van a encontrar estos ejemplos, incluso explicados algunos más detalladamente. Otro
calco que tenemos aquí es la palabra palo, palo con el sentido de millón. En francés se dice bâton, bâton que quiere decir palo, y que en aquel momento quería decir 1.000.000 de francos. Bueno, se produce el calco, no es que se toma la palabra batón, se la traduce como palo, y un palo sería 1.000.000 de pesos. Algunas palabras que tienen que ver con el argot relativo al mundo de la noche, del cabaret o de la prostitución son, por ejemplo, veguén, capricho amoroso, cocó, cocaína, fifí, individuo afectado. Fifí viene de una palabra del argot francés que es fifils, que quiere decir niñito, o, eh, como niño bien, digamos, ¿no? Nenito. Lora, que puede ser, originariamente quiere decir prostituta, aunque luego en lunfardo lora tiene hasta un valor afectivo, positivo, y se aplica a cualquier mujer. Les recuerdo, no sé si lo conocen, el tango Mi vieja viola. En Mi vieja viola hay una parte donde dice, el enunciador, el yo poético, le canta a su guitarra, vieja viola garufera y vibradora, así arranca el tango, y en una parte dice, la de tantas serenatas a la lora, que es la dueña de mi cuore, y es la trompa del bulín. La lora, la mujer, que es la dueña de mi corazón, y es la dueña de mi casa, del bulín, ¿no? Ahí tiene un valor absolutamente positivo. Hay que tener cuidado porque mucha mala literatura sobre el lunfardo que aparece en internet, e incluso algunos libros y algunos diccionarios, la pifia mucho con algunas palabras que se usan en el lunfardo para referirse a la mujer, sosteniendo que esas palabras siempre tienen una connotación negativa, siempre equivalen a prostituta o cosa por el estilo, y no es lo habitual. Ni la palabra mina nunca quiso decir específicamente prostituta, nunca en la vida, esto se lo escuché decir a un montón de gente, mucho tanguero y tanguera repitiendo eso. Y con la palabra lora, si bien en el origen sí es una palabra que quiere decir eso, con el tiempo se suavizó por completo y quiere decir solamente mujer. Otra palabra venida del francés es macro, por rufián o proxeneta, madama, regente de prostíbulo. Aquí en realidad tenemos la palabra madame, pero italianizada, ¿no? Madama en italiano, en el argot italiano, quiere decir señora, ¿no? Así que es una palabra francesa, evidentemente, pero con una terminación a la italiana. Miché, una palabra que van a encontrar en algunos tangos de los años 20, Miché, escrito así con SH, es el hombre maduro que paga los favores de una mujer joven, que mantiene a una mujer joven, por ahí hasta le pone un departamentito, y la va a visitar de vez en cuando, y la banca. Miché sería, el miché sería el tipo contrario al del gigoló. Lo escribo con toda intención así, con Y inicial. Ustedes saben que la palabra en francés se escribe con G las dos veces, gigoló, digamos. Es palabra más o menos de uso internacional, gigoló. Hay una famosa película, El gigoló, con el actor de Mujer Bonita, ¿cómo se llama? Richard Gere. Exacto, muy bien, gracias. Con Richard Gere, jovencísimo, y la película se llama El Gigoló, escrita así, a la francesa, ¿no? Con la palabra en francés. Sin embargo, aquí
se adopta la palabra y podemos decir que pertenece al lunfardo siempre y cuando la escribamos de esta manera modificada fonéticamente y gráficamente, por supuesto, gigolo. De una expresión francesa que es faire flanelle, así, faire flanelle, surge la palabra franela. Franela. La locución faire flanelle en argot designa esta actividad, la de un hombre que va a un prostíbulo a pasar el tiempo sin gastar dinero, o sea, sin hacer uso de las pupilas y sin consumir nada, sin tomar ninguna bebida tampoco, ¿no? Entonces el tipo se pasa ahí un rato largo, mira a las chicas, mira lo que hacen los tipos, los que le dicen, cuando pasa una mujer cerca trata de toquetearla, y eso ha quedado como franela. El franela es entonces alguien que concurre a un prostíbulo y no gasta ningún dinero, ese es el primer significado de la palabra franela en lunfardo. Luego la franela, ya como femenino, como sustantivo femenino, es el conjunto de caricias excitantes que se dan entre dos personas, una a la otra, y de esa palabra derivan el verbo franelear, el adjetivo franelero, el sustantivo franeleo, franeleada, bueno, toda una cantidad de palabras que derivan de ahí. Por supuesto que también franela designa metafóricamente alguna otra cosa, por ejemplo, fui a ver a mi jefe y estuve haciendo una franela de 2 horas. O sea, estuve esperando sentado en la puerta de la oficina del jefe 2 horas, por ejemplo. Y otra palabra que también viene del francés, pero que ha entrado un poco más tardíamente en el habla porteña, yo diría en la década del 30, es la palabra partusa. Partusa en el sentido de orgía, que eso es lo que quiere decir partouze en francés, en el argot francés. Vamos a los préstamos del francés estándar, es decir, palabras del habla corriente, ¿no? Algunas creo que las van a reconocer, aparecen en muchas letras de tango. Por ejemplo, la palabra biscuit, así, tal cual, biscuit. En francés, biscuit significa porcelana, y en lunfardo quiere decir mujer hermosa y delicada. Toda una metáfora. Luego tenemos doublé, tal cual como en francés. Doublé es una joya falsa, un duplicado, doublé. Tenemos también en Esta noche me emborracho el adjetivo fané, el verbo, esto es un participio en francés, viene de un verbo que quiere decir marchitarse, así que fané quiere decir, literal, en francés, marchito o marchita. Para nosotros sería arruinado, ¿no? Podría ser eso. Luego tenemos la palabra griseta, como obrerita, una obrera, una fabriquera jovencita. La palabra gurupí o grupí, luego, gurupí, que dio grupí. La palabra marote, que quiere decir cabeza y que en francés designa el nombre de esas cabezas de telgopor o de madera en las cuales se exhibían sombreros o pelucas. Tenemos ragú, hambre, y voituré, que es un tipo de automóvil de 2 asientos, que viene del francés voiturette.
Esta palabra la recuperó, aparece en algunos tangos, lo de voituré, además escrita así, castellanizada, voituré, aparece en una canción de Papo, la recordarán ustedes, ¿no? Supongo. ¿Están vivos, muchachos y muchachas? Roxy hace con el dedito. Bueno, Roxy parece... Leolinda acá en el Roxy, chat puso Elvira. Elvira, Calculo que será el nombre de la canción de Papo, ¿puede ser? no. ¿Sí? ¿No quiere decir subí a mi guaturé? ¿No es la canción subí a mi guaturé? No sabía que se llamaba Elvira. Me parece un poco raro. Sí, pero le dice Elvira. No, no sé, o sea, ¿Papo la llamaba Elvira? No sé. Bueno, no lo sé. Bien. También tenemos una palabra del mundo del turf, que es forfeit. Forfeit. Dentro del turf, o sea, en francés, forfeit es la pérdida del derecho a alguna cosa, perder el derecho de hacer algo, ¿no? Pero el lunfardismo ya adecuado a nuestra morfología, así, forfait, quiere decir eliminado. ¿Mm? Y se aplica en las carreras de caballos al caballo que por alguna razón, o porque lo encontraron que estaba pichicateado, o por alguna otra razón, lo eliminan y no puede correr, no le permiten correr. Quedar forfait es estar eliminado. Y luego nosotros lo aplicamos en un fardo, no sé cuántos de ustedes conocen la palabra, pero gente de mi edad todavía la reconocería fácilmente. Alguien que está forfait está sin plata, está desahuciado, materia de salud, o mal. Y también es una palabra francesa, la palabra trolo. La palabra trolo procede del adjetivo del francés drôle, que quiere decir raro. Raro. Una palabra que se aplicaba a los homosexuales ya desde la década del 20 en París, y eso ha dado, por una pequeña deformación, sobre todo de la D inicial, ha dado trolo. Curiosamente, trolo viene del francés, cuando ya dijimos la clase pasada que trola viene del romanesco italiano, ¿no? Así que no tienen nada que ver, no tienen nada en común una con la otra. Hasta aquí vamos bien, porque aquí terminamos con los galicismos y vamos a pasar a los anglicismos, es decir, a las palabras que proceden de la lengua inglesa. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Bien, aquí vamos. De las palabras más antiguas que hay, tenemos algunas que son modificaciones fonéticas. Vean, por ejemplo, knife, cuchillo, procede de knife. Speech, discurso, conversación, procede de speech. Tramway, tranvía, procede de trainway. Me parece que lo escribí mal, che. No, es así. No, está bien, tramway, sí. Y uno un poco más extraña, de Quera, procede de take care.
no sé si reconocerán Dequera con el significado de cuidado. Tiene una variante con una terminación distinta, Dequerusa. Dequerusa. Dequerusa ha pasado a significar un poco otra cosa, cercana, pero no lo mismo. Si Dequera era cuidado, vean que en inglés take care es tener cuidado, tomar precauciones sería. Dequera sería eso, una interjección, ¿no?, con el valor de cuidado. Dequerusa tiene un valor más adverbial. Dequerusa quiere decir a escondidas, ocultamente. Y no sé si alguno de ustedes habrá escuchado hasta el versito que solía hacerse en la década del 60, Dequerusa la merluza, Isolina la corvina. Bueno, de todo eso, la única palabra, sí, pero no, pero ahí era un versito inocente y la merluza no era la merca, como es ahora. Le aviso a Pablo. En Dequerusa la merluza y Solina la corvina, la única palabra lunfarda es Dequerusa, y todo lo demás son palabras que riman nada más, como un jueguito. Bueno, también del inglés hay una palabra muy usada en el Uruguay, que aquí entre nosotros no corrió y no tuvo suerte, la palabra bichicome. Sí, claro, pero me parece que en ese versito no era por la cocaína, Pablo. Bichicome viene de beachcomber. El beachcomber literalmente es rastrillador de playa. O sea, alguien que cuando se va la gente, estos en las playas de Montevideo, cuando se volvía la gente a la casa al atardecer, había tipos, eso hay todavía, y algunos ahora están muy equipados con detectores de metales, ¿no? Tipos que recorrían la playa pasando rastrillos para ver si encontraban alguna joya, algún anillo, algún arito, algún reloj o guita en la playa, y era gente que directamente vivía en la playa o vivía en la calle. El bichicome es vagabundo, ¿no? Y también hoy tiene la aplicación a alguien que no tiene un peso, que es muy pobre, dice, este es un bichicome, ¿no? O pichicome también. Y parece que pichi tendría que ver con este diminutivo pichi, con P ahora, vendría de ahí. Bichicome, pichi, simplemente. Un pichi es alguien que no tiene ningún valor, que no tiene plata, que no cuenta, digamos. También en el inglés, pero viniendo del ámbito deportivo, de distintos ámbitos deportivos, tenemos palabras que han ampliado su significado y aparecen en el lunfardo con sentidos que no tienen que ver necesariamente con el deporte. Eso sucede con la palabra crack. Yo puedo decir que un bandoneonista es un crack, por ejemplo, que una bailarina es una crack, que una profesora es una crack, quiere decir alguien hábil, brillante. La palabra win, aunque escrita de esta manera, así, con G, U diéresis, win, por lo menos en esta locución, yo por ahí digo, che, me atacan por todos los wines, ¿no? Y ahí tengo la palabra win, que por supuesto en inglés, wing, así, bueno, perdón, así no, así, wing, con G final, quería decir ala, y el wing era el atacante que iba por la derecha y el atacante que iba por la izquierda, ¿no? Las alas, en el dibujo antiguo del fútbol, donde había 5 atacantes. También una palabra que ha quedado y que tiene que ver con, en este caso, con el boxeo, es la palabra knockout.
que viene del verbo to knock out. Y knockout puede aparecer como un adjetivo en el lunfardo, con el sentido de descolocado, vencido, sin plata también, derrotado, pero también como sustantivo, ¿no? El knockout es el abatimiento, la derrota. Y también, con el mismo tipo de formación, orsay. Orsay, que viene del inglés offside, fuera de juego. Bueno, yo puedo decir que un jugador está en offside o en orsay, pero en la vida, alguien podría decir quedé en orsay con la profesora porque se dio cuenta que no había estudiado, por ejemplo, ¿no? Cosas así. Para terminar esta parte de los anglicismos, algunas palabras más nuevas que han llegado a nosotros y que se usan, hasta donde yo sé, en el ámbito argentino, pero no en otros ámbitos de habla española. Un caso podría ser el de tildarse, se tildó, se quedó tildada, una palabra que tiene que ver con un verbo inglés, to tilt. To tilt es volcar, ¿no? Volcar un auto, por ejemplo, ¿no? Entonces, se dice en una computadora que de repente falla, no anda. Bueno, cuando alguien se queda con la mirada fija, así, con los ojos perdidos en la nada, se dice, se tildó, ¿no? O sea, se quedó ahí tildado. Otra palabra que, por lo menos durante la cumbia villera, en fines de los 90, comienzos del siglo XXI, la palabra blue, escrita así, ¿no? B-L-U, y no como en inglés, el color azul, blue, con una E final. Los blue, los policías, vienen los blue. Bueno, ya ha perdido total valor porque ya no hay, ni en el conurbano, ni en la capital federal, uniformes azules para las policías. Y acá estamos, hasta ahí estamos con estas palabras. Okay. Hasta aquí, preguntas o comentarios. Diolinda. Nada, me equivoqué, no era Elvira, era Eli. La canción ¿Era? de Eli. 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 Ajá. Elvira era Bueno. otra. Bueno, era eso, Bueno. por eso. Bien, muchas gracias. No, yo ni me acordaba el nombre de la canción, pero sí me acordaba se me claramente. confunden las dos y entonces me tomé el trabajo de buscarlos y era Eli. Bueno, te agradecemos mucho habernos sacado la duda, Deolinda. No iban a poder dormir, Oscar, era por eso. Claro, por supuesto, está muy bien. Bueno, préstamos de otras lenguas europeas. Estos son bastante poquitos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, unas palabras tomadas del alemán. Del alemán tenemos caput, ¿no? Caput puede querer decir terminado, fundido, muerto, liquidado económicamente también, liquidado podría ser también traducido, ¿no? Después tenemos la palabra lumpen, aunque lumpen es una palabra extendida ya por todo el mundo, es casi una palabra internacional, ¿no? En realidad, claro, esto procede de una palabra alemana que completa es así, Lumpenproletariat, Lumpenproletariat, que sería el bajo proletariado, ¿no? Los obreros, la clase obrera, digamos. Lumpen en alemán quiere decir harapo, o sea, una ropa roja, rota. Pero de lumpen, que reconozco que es palabra internacional y no sería un lunfardismo, sí surge un lunfardismo que es lumpenaje. El lumpenaje como la clase baja,
un segmento social formado por gente marginada. Eso sería el lumpenaje. Luego del Carlos, polaco... una pregunta. Sí, claro. En este caso, lumpen, por ejemplo. ¿Cómo? En este caso, lumpen, que si bien puede ser internacional, ¿en todos lados tienen la misma acepción que acá? Mira, en todos lados donde se habla español, digo, ¿no? Ah, Sí, sí, o sea, si yo digo, ese hombre es un lumpen, y lo sí. digo en España, lo digo en Colombia, lo digo en México, entienden lo mismo que yo. Ah, Sí, ok. por eso digo que es de uso internacional, lumpen. Pero no lumpenaje. Lumpenaje sí sería un lunfardismo, una creación nuestra. ¿eh? Está bien lo que pregunta Deolinda, porque por supuesto hay casos dudosos en este sentido, ¿no? ¿Qué casos dudosos, Conde? Y el caso de algunas palabras que, siendo palabras lunfardas, empiezan a extenderse en otras variantes del español. Y esto, bueno, sería una cuestión de estudiarlo con mucho detenimiento, casi palabra por palabra, pero hay evidentes casos de palabras del lunfardo que aparecen en la Giria del Brasil, palabras del lunfardo que aparecen en la jeringa peruana. La jeringa es la jerga, el lunfardo peruano, digamos, y palabras del lunfardo que aparecen en el parlache colombiano, por ejemplo. Incluso hay palabras del lunfardo que se usan en España, ¿no? Por ejemplo, la palabra escrache, con el sentido político, hacer un escrache, ir a escrachar a alguien, con el sentido político que aquí le dio la organización Hijos en su momento, hace 25 años, eso se utiliza en España, por ejemplo, ¿no? Y es una palabra lunfarda, o sea, que se usa en España es un rebote, digamos, pero no puedo decir que es una palabra de uso internacional. Es lunfardo, el lunfardo en el mundo, digamos, ya expandido al mundo, ¿no? Incluso en España yo he escuchado decir piba por una chica joven, mira esa piba, ¿no? Y si es una piba, una chica muy linda, es un pibón. Y eso ya es creación española, porque que yo sepa en lunfardo no existe pibón. Existe minón, pero no pibón, ¿no? Bueno, entonces vean cómo un poco se entremezcla todo esto, ¿no? Hasta aquí, ¿vamos bien? Sí, perfecto. Bien, muchas gracias. Voy a buscar un vaso de agua, ya vengo. No sé si querés comentar algo, Andrea, o Bueno, preguntar a compañeros ausentes, no sé. sí, vamos a una pausa y volvemos en 5 minutos. La semana que viene ya vamos a arrancar con la unidad que sigue, que son procesos de formación de palabras propios del lunfardo. O sea que con lo que hoy está presentando Oscar, terminamos de ver todo lo que es préstamos y a partir de la semana que viene trabajaríamos con las cuestiones que tienen que ver con creaciones morfológicas, creaciones que tienen que ver con el cambio de los sonidos, creaciones semánticas, y después vamos a seguir hablando perdón, del BR, la paronomasia y demás, ¿sí? Y acuérdense que ustedes tienen un cronograma de lecturas donde se indica qué material hay que trabajar para cada unidad, ¿sí? Digamos, nosotros no lo estamos recordando cada clase porque ya aparece detallado así en el cronograma de la materia, pero bueno, en principio con la clase de hoy cerraríamos la unidad 2, ¿sí? Y hacia el final de la unidad 3, cuando vayamos cerrando esos temas, ya hablaremos un poco más del parcial, ¿sí? El parcial va a ser domiciliario, van a tener una semana para hacerlo, van a tener la bibliografía a disposición, pero es importante que vayan leyendo los materiales, ¿no? Porque, digo, por más que ustedes tengan los textos impresos y los tengan ahí accesibles, si no los tienen mínimamente revisados y vistos, se les va a complicar encontrar las respuestas a las preguntas que podamos llegar a hacer.
Y entiendo, porque no he recibido comentarios ni observaciones al respecto, que pudieron acceder a la bibliografía, a los videos, digamos, no están teniendo dificultades informáticas ni bibliográficas que tengamos que recuperar, ¿no? No sé si están en esa situación. Los videos no los vi. Me van llegando los links que vos mandás después de cada no hace falta que los mires en realidad de Olinda, ¿no? Porque digo, si ya estás en la clase, salvo que tengas que consultar algo o qué sé yo, o quieras volver a verlo, pero... O sea, no sé si hay algún problema con el video porque no lo vi, a eso me refiero. Ah, ok. Por eso iba, digamos, me llegan los mails, pero no entré. Y la bibliografía sí, yo la descargué todo, así que no tuve problema. Bueno, buenísimo entonces. No sé si hay algo que quieran comentar. Hasta ahora. Sobre los préstamos que está mencionando Oscar, tengan presente de nuevo, ¿no? Que sí, tengan presente que la idea nunca es que se aprendan listas de palabras de memoria, sino que bueno, puedan reflexionar y problematizar y pensar un poco qué pasa con cada lunfardismo, ¿no? Bueno, ya adelanté un poquito de qué vamos a seguir hablando la semana que viene y estábamos chequeando también si habían tenido problema de acceso a la bibliografía o algo, pero parece que está todo en orden. Perfecto. Bueno, y escuché de refilón que recomendabas que no se duerman con las lecturas, ¿no? Esto es importante porque un día, no sabemos, la semana que viene, tal vez, vamos a decir, hola, ¿qué tal? Tal día se va a entregar el parcial y tal otro día lo tienen que mandar resuelto. Y si en ese momento recién se ponen a leer todo, no van a dar abasto. No es tantísimo lo que hay que leer, pero hay que leerlo y tenerlo marcado, porque de esa manera van a poder solucionar el parcial muchísimo más rápido. Este tipo de parcial, que es un parcial domiciliario, donde ustedes pueden consultar todo el tiempo la bibliografía con toda tranquilidad, implica que si uno tiene la bibliografía leída, ya sabe en qué apunte tiene que buscar la respuesta para cada cosa, y entonces por ahí se sienta una tarde y en 3 horas y media, resuelve el parcial. Quizá en menos incluso. Ahora, si uno espera a que le llegue el parcial para ponerse a leer la bibliografía, bueno, el que lo quiera hacer de verdad y con toda atención y bien, no para zafar, para aprender, que es nuestro objetivo, no les va a llevar menos de 20 horas. Piensen que 20 horas, invertir 20 horas en una única semana, bueno, les va a costar un montón. Así que por eso nuestra recomendación acerca de que traten de ir al día. A mí un poco me llama la atención que todo el mundo esté, salvo Roxy, Diego, con toda la, bueno, Roxy en realidad, todos con las cámaras apagadas, que nunca nadie pregunte nada, que nunca nadie comente nada, como diciendo, qué bueno esto, o profesor, me surgió una duda con tal cosa. Me llama un poco la atención, pero bueno, por ahí son chicas y chiques y chicos callados, calladas, callades, y eso es todo, no lo sé. Bueno, evidente que en una clase presencial el silencio absoluto sería una muy mala señal, ¿no? Pero por lo menos tendría las caras, como para ver, bueno, qué pasa, si están en el asunto, bueno. Pablo dice que si hay que entregar los TP, que tuvo una duda. No, no hay que entregar los TP. Si hubiera que hacerlo, lo habríamos dicho. Igualmente, si querés preguntarnos la duda, adelante, puedes preguntarla, por supuesto, ¿no? Ahora o al final de la clase, no sé. La última imagen, los zapatos, no supe qué poner. Tamangos es lo que tenías que poner.
como préstamo que viene del... Ahí está. Entonces sí sabías que tenías que poner. Bien. De todas maneras, A mí bueno, sí. a mí me pasa con algunas palabras y en algunas situaciones que como que me resultan tan obvias, porque lo uso todos los días, que digo, ¿será? Entonces entro como en la duda, digo, bueno, capaz que sea. Y bueno, nada, después releyendo un poco me doy cuenta que puede ser, que es muy probable que sea. Bueno, pero está bien, eso como primera cuestión estaría bien, pero si tenés un diccionario de lunfardo, podés sacarte la duda y aclararlo por completo, en general. Recuerden que van a necesitar tener un diccionario de Sí, lunfardo. todavía no lo pude tener, no lo puedo, o sea, me lo iban a prestar, pero Sí, bueno, la chica todavía no la vi. Pero sí, es bueno, verdad. Sí, sí, bien. sí. No, no, para que no quede todo en el ámbito de y será, no será, ¿no? Claro, la Eh, especulación. ot- sí, claro. Otra cosa que hemos dicho aquí es que pueden consultar en línea 2 diccionarios. Hay un diccionario de lunfardo que no es lo mejor de lo mejor, la verdad que está lleno de errores, con palabras extranjeras, con palabras españolas incluso, dadas como palabras lunfardas, que es el diccionario de lunfardo de Todo Tango. Y además tienen a la mano el diccionario de la lengua española, el DLE, que es el diccionario de la Real Academia. Si yo busco pibe en el DLE me va a poner Argentina y Uruguay. Y ahí yo puedo darme cuenta de que esa palabra es lunfarda, ¿no? Aunque para ustedes tiene que ser muy evidente que pibe es lunfarda. Pero digo, alguna otra, ¿no? Podrían encontrarla con esa marca, la marca de Argentina y Uruguay. Ahora, si ustedes ¿Eso buscan una palabra en significa que la el palabra es exclusiva del lugar? claro, Ah, claro. mirá, no sabía. Sí, sí, tampoco es infalible, porque hemos encontrado muchos casos con Andrea donde dice una palabra, dice Bolivia, y resulta que es lunfarda y se usa en la Argentina, y Argentina no figura, ponele, ¿no? Claro. Pero bueno, en general, si dice Argentina, si dice Argentina y Uruguay, bueno, Pablo pone, era difícil para mí leer las poesías y poner cuál era el lunfardismo, tuve que volver a releer. Bueno, es que nadie dijo que sea fácil, Pablo, claro. Sí, sí. Sí, sí. La observación sobre los ejercicios en general, digo, que acompañan las guías, es que todas las respuestas están en el mismo texto, ¿sí? Digo, no son ejemplos que no se mencionan. Entonces, por ahí lo que conviene es tener el ejercicio y decir, bueno, si en esta consigna me están preguntando, me están pidiendo que trabaje con, no sé, palabras que vienen del portugués, bueno, ir a la parte del texto donde aparece eso y hacer ese trabajo, ¿no? Es más una especie de práctica y recordatorio que un ejercicio creativo, ¿no? Un ejercicio... Claro, claro. Sí, no, no es que hay que ir a otro lado. No es que hay que ir a otro lado. El caballo volví a leerlo 2 veces y no sé qué es. ¿Qué caballo? Pusimos un Eh, caballo, creo que la idea era matungo, ¿no? ¿De Eh, Matungo? sí, Sí. sí, vos ahí en Bueno, el... Tenés bondi, tenés mango, tenés mango como moneda. Está todo en el texto, Pablo. Ahí tenés que, claro. digamos, justamente es uno de los préstamos que viene y está explicado en el texto. Ahora te busco la página para ponerte la referencia si querés, Está pero bien. está ahí mismo. Igual te adelantaste un poco, porque de eso voy a hablar ahora. Todavía no hablamos acá. O sea, te leíste la ficha, está bien, quiere decir que sos un buen alumno y que tenés tiempo, se ve, ahora con el tema este de los ligamentos cruzados, pero, pero bueno, estás como un poco adelantado para hacer esos ejercicios, ¿no? Bueno, decíamos que una palabra que procede del polaco es papirusa, papirusa. Papirusa en lunfardo quiere decir mujer hermosa, eh,
y bueno, en polaco quiere decir cigarrillo, y tiene que ver con que a las chicas polacas que traían de Europa y que no sabían hablar español, las metían en un prostíbulo, y las chicas le pedían a cada cliente un cigarrillo, y entonces le decían papirosa, papirosa, y para los tipos entendían papirusa, y así las llamaban. Una papirusa era una chica linda, eh, una, y luego eso se extendió, no tuvo nada que ver ya con el mundo del prostíbulo, y una mujer linda, jugando además con que papirusa se parece mucho a la palabra papa, cosa hermosa, que vimos que viene del italiano. Bueno, papirusa, mujer hermosa. Algunas palabras del turco, poco usadas, ya prácticamente no se usan hoy. Kaften como rufián, payá como persona de fortuna, y un par de palabras del yiddish, el yiddish que era el idioma de los judíos de la diáspora, los judíos que no estaban en Israel, porque no había un territorio llamado Israel todavía en ese momento. Uno es Mishigene, loco, loquito, en yiddish, y tuje o tujes por culo, tanto en el sentido literal, cola, digamos, o suerte, o buena suerte, ¿no? Y ahora sí viene el tratamiento de palabras que vienen del portugués de Portugal, o sea, son lucismos, del portugués de Brasil, brasileñismos y africanismos. Alguno me dirá, pero ¿por qué está dando los africanismos junto con las palabras del portugués? Bueno, porque hay una enorme relación. ¿En qué sentido? En el sentido de que los portugueses fueron los más grandes mercaderes de esclavos desde el descubrimiento de América en adelante. Trajeron a América millones de esclavos, los portugueses, también los ingleses, por supuesto, también los españoles, pero sobre todo los portugueses, de manera que entraron en contacto con pueblos africanos. La mayoría de los esclavos que llegaron a América del Sur por lejos, millones de personas, llegaron a Brasil. Y entonces esos africanismos, esas palabras africanas que traían los esclavos, se convirtieron en palabras propias del portugués de Brasil. Claro, exactamente. Brasil era la única colonia portuguesa, y de hecho, cuando se derroca al rey de Portugal en Lisboa, el último rey de Portugal, gobierna desde Brasil, se viene a Brasil. Brasil es un país que tuvo independencia muy tardíamente en el siglo XIX, muchos años después que nosotros. Bueno, entonces, ¿qué palabras tenemos que tienen que ver con el portugués de Portugal? Bueno, a veces son palabras que tal vez sean africanismos también, porque hay africanismos que llegaron a Portugal y a España muy tempranamente, muy pronto, y uno dice, bueno, esta palabra está en el español hace 500 años, sin embargo es africana. No sé, por ejemplo, la palabra mucama, ¿no? Mucama es una palabra africana, evidentemente, pero de uso extendido en el español, ¿no? Bueno, tenemos en el portugués charuto, con el significado de cigarro, cigarro de tabaco estamos hablando, tamango, zapato viejo o zapato rústico, viola como guitarra, palpitar en el sentido de presentir. En español existe el verbo palpitar, pero quiere decir otra cosa. Palpitar el corazón es hacer los movimientos de sístole y diástole, digamos.
pero palpitar como presentir, así lo tenemos en lunfardo, viene del portugués. También tenemos la palabra bichar en el sentido de mirar o de vigilar, chumbo, revólver, pispear también como espiar, viene de un verbo vispar, que quiere decir mirar desde lejos. Ahí tenemos algunas palabras del portugués de Brasil. Luego, palabras ya del portugués de, perdón, al revés, ahí tenemos algunas palabras del portugués de Portugal. Ahora voy a algunas del portugués de Brasil. Por ejemplo, fulo, que puede ser empalidecido, pálido, o también puede ser irritado, enojado. Mango como peso, ¿dónde hay un mango, viejo Gómez? No tengo un mango, bueno, peso. En ese sentido, viene de un brasileñismo, los brasileños llamaban así, mango, de manera informal, a una moneda portuguesa que corría en la colonia brasileña del siglo XIX. Luego tenemos bombear, como perjudicar, de donde viene bombero, pombeiro en portugués de Brasil. Un pombeiro o un bombero es un espía, y para nosotros ha quedado en el mundo del fútbol, por ejemplo, como un referee, un árbitro de fútbol, que lo llaman bombero, ¿no? Que patea para el otro lado, digamos, ¿no? También del portugués de Brasil procede bondi. Bondi es el nombre que se le da en Río de Janeiro a los primeros tranvías, que eran todavía tranvías a caballo, mucho antes de ser eléctricos. Como la compañía era de capitales anglo-norteamericanos, el pasaporte, el pasaje, perdón, no el pasaporte, el pasaje que te daban era un cuponcito donde estaba escrita la palabra inglesa bond. Como los portugueses suelen agregar a cualquier palabra que termine en consonante una vocal, una E, pero pronunciada más como una I, bueno, empezaron a llamar al tranvía bonji, bonji, bonde. Llegó a Buenos Aires tempranamente, década de 1880, con el significado de tranvía, se siguió usando así hasta la década del 50, 1950, luego dejó de usarse la palabra, por 20 años por lo menos, y reapareció con el significado que le damos hoy, el significado de colectivo, ¿no? También del portugués de Brasil procede jeite. Un jeite puede querer decir muchas cosas. En lunfardo puede ser un asunto, un negocio ventajoso, un modo de actuar particular de alguien, y también en el mundo del arte, en la música o en la danza, un artista puede tener ciertos jeites. Un pianista le puede enseñar a alguien un modo de tocar una parte de un tango, un bailarín o una bailarina le puede enseñar a otro qué hacer con los pies en tal momento de tal tema, y esos son también jeites. Palabras más recientes que llegaron al lunfardo argentino hace unos 40 años, ya tienen que ver con el portugués más actual, más contemporáneo de Brasil, ¿no? Uno es curtir, curtir en distintos sentidos, en el sentido de drogarse, en el sentido de disfrutar, en el sentido de tener relaciones sexuales. Luego tenemos transar, que es relacionarse también sexualmente sin ningún tipo de compromiso. Transar es disfrutar también. También tenemos joya, que viene de la forma joya, joya, como algo que está bárbaro, muy bueno, hermoso.
Tenemos masa, es una masa. Joya y masa se usan mucho menos ahora, los jóvenes han dejado de usarla, pero gente de 50, 60 todavía la reconocen y la utilizan. Masa, con doble S, es como en Bahía se denomina a lo que en la canción de Juanse de los ratones paranoicos se llama pedazo. Una masa es un paquete compactado de marihuana de buena calidad. Y entonces por eso los brasileños del norte elogiosamente usan la palabra masa si algo es muy bueno. Es una masa, es un pedazo de buena marihuana, digamos. Luego se aplica a cualquier cosa, ¿no? Lady Gaga es una masa, qué sé yo, sos una masa, etcétera, ¿no? También del portugués de Brasil viene grosso, en el sentido de alguien importante, alguien muy bueno, también aplicable a qué grosso que es ese arquero, no sé, cosas así. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, acá de Olinda en el chat decía lo mismo, ¿no? Sos una masa, es que sos copado, así que la misma sintonía Bien, de lo que decías recién. perfecto. Estamos entonces en la misma sintonía de Olinda. Bueno, como comenté hace un rato, en la gíria, que es el argot de Brasil, un argot equivalente a nuestro lunfardo, hay algunas palabras que son iguales a las que tenemos en lunfardo. Solo voy a decirle 10, algunas. Y bueno, y habrá que ver si son palabras originariamente lunfardas que llegaron a la giria, o alguna no será una palabra o una expresión de la giria que llegó al lunfardo. Pero coinciden, por ejemplo, bagre como persona fea, bancar como prestar plata, cancha como habilidad, para mí esa es claramente lunfarda porque es una palabra que viene del quichua, dar pelota como atender, enroscado por embrollado, faroles por ojos, ponerse las pilas por animarse, recauchutarse por maquillarse, estar vacunado por estar prevenido, estar seco por no tener plata. Y voy a pasar ahora a algunos africanismos. No hay muchísimos, pero hay algunos en el lunfardo. La mayoría de los africanismos provienen de una lengua que se llama quimbundo. Quimbundo. Es una lengua bantú, de la rama bantú, o de la familia bantú, que se habla en el centro y en el norte de Angola. Precisamente yo nombré antes a la palabra mucama, y bueno, y la palabra mucama viene del quimbundo. En quimbundo, mucama quiere decir esclava especial. Pero esa palabra no es lunfarda, por supuesto, sino que tiene un sentido general en el español. Palabras que no sabemos exactamente de dónde vienen, también hay, ¿no? Tenemos la palabra mandinga, diablo, aquí en toda América se usa mandinga, con ese sentido, en toda Hispanoamérica, como adjetivo. Alguien mandinga es alguien travieso, alguien inquieto. En Brasil también la palabra mandinga quiere decir brujería. Y por supuesto, una palabra estrella sobre la que se habla y se dicen cosas y cosas y cosas, que es la palabra tango, ¿no? Vean, sobre la palabra tango, yo les voy a recomendar que lean un trabajo, si quieren buscar algo que podría estar muy cerca de la verdad. Es el trabajo de un profesor de la Universidad de La Plata, un maestro de música, un maestro, un compositor, que se llama Oscar Escalada. No recuerdo el nombre es así, lo van a encontrar en internet así. Investigación sobre la etimología de la voz tango y su evolución. Investigación sobre la etimología de la voz tango.
así podrían encontrarlo y bajarse el PDF, son unas 15 páginas para leer. Escalada dice que la voz tango surge un poco, yo no sé si es su deseo o si esto efectivamente sería así, pero es bastante convincente, ¿no? Es una especie de combinación entre el africanismo tango y el quichuismo tampu. Y él dice ahí que esas dos palabras tan parecidas se van mezclando. Primero se diferencian como tango y como tambo, se diferencian morfológicamente, pero se usan con el mismo significado, el significado de lugar de reunión de los negros, lugar para bailar, lugar para ir a bailar, ¿no? Luego danza, pero en determinado momento se dividen las cosas y tambo queda con el lugar, queda como designando un sitio, un lugar físico, que incluso llega a significar prostíbulo. Hubo un famoso prostíbulo que estaba donde están, bueno, eran ya los bosques de Palermo, llamado El Tambito, tambo como prostíbulo. Hace 100 años todavía se usaba eso, y en cambio tango ya como danza, como lugar de baile, y finalmente, por supuesto, como el nombre de una música sobre la cual se puede bailar y todo lo que viene después, ¿no? El problema es que Escalada no establece, él dice, bueno, tenemos el africanismo tango y pasa tal cosa. Bueno, de acuerdo, pero africanismo, ¿saben cuántas cientos de lenguas hay en África? Un montón. En África sola debe haber unas 1000 lenguas. Contando varias que ya desaparecieron. Lo ideal sería saber, bueno, bárbaro, pero ¿de qué lengua vendría tango? No lo sabemos. No lo sabemos. No lo encontramos en Quimbundo, por ejemplo, así que no es fácil de decir, pero sí parece ser una lengua de la familia bantú, porque tiene ese sufijo NG. NG es común a muchas palabras de las lenguas bantúes, lo encontramos en Quimbundo, pero lo que no encontramos en Quimbundo es la palabra tango. Bien, para saltar a otros lados, otra palabra que, por supuesto, es una palabra africana, no es del Quimbundo, es de otra lengua, batuque, originariamente bachuque, eso designaba una danza africana en la que se zapatea y se hacía palmas mientras se bailaba, pero en el lunfardo batuque puede decir muchas otras cosas, ¿no? Alboroto, fiesta ruidosa, desorden, problema, lío, así que varios significados. También, pero ahora sí entro en una serie de palabras que vienen del Quimbundo, tenemos capanga, como persona con poder, tenemos cafúa, como prisión, cárcel, marimba, que originariamente es el nombre de un instrumento musical, y que en lunfardo marimba quiere decir paliza, matungo, un caballo viejo o un caballo a secas, quilombo. Quilombo es una palabra que en Quimbundo quiere decir unión, y que en Brasil designaba en el siglo XVI, XVII, unas aldeas en las que se agrupaban los esclavos que se escapaban de las plantaciones, formaban estos quilombos, estas uniones, armaban unas aldeas, se fortificaban alrededor, porque por supuesto los dueños los iban a buscar para que volvieran a trabajar,
hubo un famoso quilombo en Brasil, uno famoso, digo, que quedó en la historia, el quilombo dos Palmares. Ese quilombo estaba dirigido por un esclavo, una especie de Espartaco que inició la revuelta contra los patrones, llamado Zumbí, y terminó cayendo a finales del siglo XVII, en 1695. Sobre ese quilombo dos Palmares me informaron en otro momento unas estudiantes que en Brasil hicieron una telenovela llamada Isaura la esclava. No sé si alguno la habrá visto, porque otra estudiante me dijo, ya más cerca en el tiempo, que la novela acá se llamó Niña Moza, y cuenta la historia de Zumbí y de esa epopeya fallida, porque termina muriendo Zumbí y cayendo el quilombo dos Palmares. La palabra quilombo en Brasil no tiene el sentido que tiene en español, tiene el sentido de una población clandestina, por decir así, pero no el sentido con el que pasó al Río de la Plata. En el Río de la Plata, quilombo designó primero prostíbulo, y luego muchos otros significados, ustedes los conocen porque los usan todos, evidentemente, lío, gresca, desorden, esto es un quilombo, etc. También tenemos otra palabra que es... El nombre sí, de la agrupación del centro de estudiantes es Chequilombo. ¿Cómo es el nombre? Chequilombo. ¿Qué quilombo? Mirá, bueno, si nos remitimos a la etimología del quimbundo, ¿qué quilombo sería? Mirá qué linda, sería qué unión, ¿no? Si hablamos de la etimología. Qué unión, ojalá puedan decir eso, les deseo, ¿no? Ahora sí, qué quilombo es qué lío, qué desorden, estamos perdidos, porque no se puede hacer política en desorden. Bien, también proceden de palabras africanas la palabra maconia, que en quimbundo quiere decir tabaco, pero que ya en Brasil quiere decir marihuana, y así pasó también a nosotros. Otra palabra que no estoy seguro de que venga del quimbundo, pero que es evidente que es africana, es cachengue, utilizado como armar cachengue, armar alboroto, hacer lío, digamos. Bueno, y evidentemente también otra palabra que tampoco es quimbundo, y que se usa mucho más en Uruguay que aquí, que es candombe, en el sentido lato, digo, ¿no? Candombe como una danza africana particular, con ciertos regímenes y una música además. Pero nosotros en lunfardo usamos candombe en el sentido también de quilombo, de alboroto, de desorden, de lío, etc. Finalmente, tres palabras más. La palabra kanshenge, que también es evidentemente una palabra africana. Kanshenge o kashenge es un adjetivo en el lunfardo que quiere decir arrabalero, y que, ustedes me corregirán si estoy equivocado, designa en el mundo de la danza del tango cierto modo especial de bailar, cierto modo especial en la música de tocar el tango, ¿no? Con canyengue, ¿no? Está claro también que hay un modo de bailar, una escuela, que sería el tango canyengue, del cual era maestro un bailarín que murió este año, Manolo, ¿no? Otra palabra es milonga, esta sí del quimbundo, es curiosa la etimología de milonga. Milonga procede de una palabra que
en quimbundo es mulonga. ¿Qué significa mulonga? Significa palabra, en singular. ¿Qué significa milonga? Palabras en plural. ¿Y por qué milonga quiere decir palabras? Bueno, porque en el origen de la milonga designaba el recitado que el hombre rural de la cuenca del Plata, tanto del lado uruguayo como del lado argentino, las palabras que ese hombre va diciendo, va hilando sobre un fondo de guitarra. Va bordoneando la guitarra, tocando las 3 cuerdas bajas de la guitarra, y va diciendo unas palabras. Solo, si lo hace con otro, ya estarían payando, ¿no? Claro. Bueno, claro, lo que hacen los payadores, lo que tocan la milonga cuando recitan. O sea. Bueno, pero eso es tardío, ¿sabés, Deolinda? Ah, mira. Los payadores originariamente, a ver, la época de oro de los payadores, aunque hoy hay payadores, claro, por supuesto, y algunos muy buenos, ¿no? La época de oro de los payadores es más o menos entre 1870 y 1920. Coincide con el gran momento de la inmigración y también con el gran momento de la integración de una buena parte de población rural, de población que vivía a 50, 100 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires y vinieron a vivir a Buenos Aires a hacer tareas rurales, ¿no? Trabajar en el puerto cargando carros con la mercadería que llegaba en los barcos, traer mercadería de las quintas cercanas de los anillos del conurbano a la capital, al mercado del abasto y a otros puntos de la capital, o trabajar como matarifes o como carniceros en los mataderos, ¿no? A eso llegó mucha gente con una cultura claramente rural, claramente campesina. Y con ellos llegaron los payadores también a la ciudad. Los payadores en 1890 no solamente actuaban en peñas o en reuniones rurales, sino que los famosos llegaban a actuar en teatros. La gente iba a un teatro a escuchar una payada, y eso podía suceder en la ciudad de 25 de Mayo, en Chivilcoy, en General Villegas, en Quilmes, o en la capital, estrictamente en la capital. Y por ahí una payada duraba 3 horas, 4 horas, y el público enloquecido, incluso se hacían apuestas ilegales sobre quién iba a ganar la payada, y cosas por el estilo. Pero la payada, hasta 1910 más o menos, se tocaba por cifra, ¿no? O sea, por cifra es, a ver si les puedo buscar, esperate, a ver si les puedo buscar un videíto para mostrarles eso. Miren, les voy a pasar un videíto muy breve, creo que les va a gustar y les va a servir también. Les voy a compartir esto, un videíto de David Tocar, un gran payador actual, explicando cómo es la payada por cifra y cómo es la payada por milonga. Dura 2 minutos. Veo que Pablo está con la guitarra, no sé si será payador, o un mero guitarrero, o guitarrista. Bueno, acá voy, le doy sonido, y les paso esto. La cifra entonces que cantaban los payadores tenía un ritmo, como decía, más rústico y que era más o menos así. Entonces no se precisaba tanta digitación
en esta mano y mucho menos en esta porque eran solamente golpes, y podía entrar una décima, por ejemplo, en este caso podría decir una décima de Antonio Alejandro Gil cuando dice: tiende tu mano al vecino, tiende tu mano al vecino, porque sí, por elegancia, que no todo sea ganancia a lo largo del camino. Cambia de sabor el vino cuando no hay con quien brindar. ¿Qué harás con atesorar y ser opulento en bienes, si entre tus bienes no tienes el bien supremo de dar? Una décima, por supuesto, previamente escrita del poeta de Barraca, Antonio Alejandro Gil, pero que bien se amolda la cifra para dar una ejemplificación de lo que era el sonido más que nada musical que se utilizaba antes de Gabino Ezeiza, que fue quien pone la milonga. Y la milonga, esa milonga que hoy en día los payadores la escuchamos y nos hace hasta sentir emociones antes de que empiece la payada, en la actualidad con el Uruguay se han unido casi en un mismo sonido. Generalmente tiene este sonido. Me da pie para que piense, si un mensaje se prolonga en cantar una milonga con un ritmo bonaerense, señal para que se trence lo que el pensamiento siente, para contarle a la gente con un infinito amor lo que canta un payador del pago de San Vicente. Bueno, eso lo improvisó Tocar, ¿eh? Lo último lo improvisó, ¿no? Pues es un gran payador. Claro, Emanuel Gaboto es muy amigo de Tocar y muchas veces actúan juntos, efectivamente. Están además muy enganchados con el mundo del freestyle, de los chicos que improvisan rap. En casi todas las grandes reuniones de freestyle, o Tocar o Gaboto inician la reunión payando. O sea, los pibes del freestyle los reconocen como referentes, como maestros de la improvisación cantada. ¿Le puedo hacer una pregunta, profe, de eso después? Sí, cómo no, cómo no. Dame un segundito que termino con esto. Sí. Menciona como al pasar a Gabino Ezeiza. Gabino Ezeiza, un payador afroargentino, uno de los más notables, quizá el más notable de todos, es el que inventa Vamos a payar con milonga, el que arranca tocando milonga. El cantar payadas por cifra implica que en el momento de cantar no se toca la guitarra. La música y la voz no coinciden nunca. Yo hago torran, 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 na 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 na, torran, 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 na 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 na, bueno, etcétera, ¿no? Así que así es como se payó, si se payó en el Martín Fierro, la payada de Martín Fierro con el negro, etcétera, etcétera. Te escucho, Pablo. Me encantó el que cantó, me encantó. Te quería hacer una pregunta por algo del canto, porque no sé mucho del tema, me encanta, pero no sé. Como que noté que ya la primera que él cantó, la cifra, no sé muchas, pero he escuchado a Citarrosa, tal vez alguna cifra, y él cantó de una manera muy particular, el chico muy bueno, que algo medio andaluz, con la voz, no sé, que tiró como cante jondo, parecía por un momento. No sé. Mexicano. No sé. Que con la milonga no lo hizo. Con la milonga no lo hizo en milonga, y en cifra sí se tiró unos... Igual, no sé si hay mucha relación, te lo pregunto porque hizo un... No. Mira, yo soy lingüista, pero no, bueno, sé, perdón, soy lingüista. No lo sé, no te puedo perdón, responder. bueno. Bueno, así que Gaboto tiene la primera escuela de payadores de Olinda. No sabía eso, mirá. Sí, vos sabés que acá en el rodeo de... Bueno, yo estoy en Wilde,
No sé si Sí. alguien. Y en el rodeo de Bernal da un taller y él tiene, es como eh, medio así como por chat, viste, como que es todavía medio incipiente. Se fueron Claro, comunicando, dice, y formaron como la primera escuela. Y él, qué bueno, pero qué él no es bueno. lingüista, él no, viste, no tiene un estudio, así que él fue, dice que es de familia de payadores y que fue Pero está bien, buscando digamos, información, para, viste, como que la quiere para ser, transmitir de alguna manera. está bien, Eh, pero para ser payador no hay que ser lingüista ni nada, hay que saber tocar la guitarra lo necesario como para payar, y él debe, lo que debe enseñar son los Exactamente. trucos para Claro, rimar, él ¿no? estudió más que nada todo lo que es lengua y literatura, lengua más que Claro, nada, para claro. explicar cómo se arma, ¿no? Pero bueno, eh, Está muy bien porque es necesario que este arte se conserve, digamos, ¿no? sí, 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 está Es muy bueno. totalmente necesario. Ahora, bueno, todo esto surgió hablando de la palabra milonga, ¿no? Hay Sí. un libro maravilloso que yo recomiendo mucho, que se llama Historia de la Milonga, de Roberto Selles. Les recomiendo que lo busquen. Roberto Selles ha sido uno de los más importantes teóricos del tango. Tiene otro libro que se llama El origen del tango, que también se puede consultar con mucho provecho. Selles era un tipo que era músico, era poeta, era historiador y era artista plástico. Todo eso junto, en una sola persona. Y entonces cuando él habla de los orígenes de la milonga y de los orígenes del tango, eh, lo hace con la partitura. En el libro te aparece la partitura del pedacito que está comentando, ¿no? Para que el músico lo aproveche. Y con la misma calificación, con la misma calidad, te hace la expliqueta de las letras, porque el tipo era poeta y autor de letras de tango, algunas con gente notable del mundo del tango, ¿no? Lamentablemente ha muerto Selles, bastante joven, murió hace 6 o 7 años, pero les recomiendo mucho ese libro. Denme un segundito que se los muestro. Historia de la milonga. Acá está, Historia de la milonga. Para que lo tengan presente y en cuenta. Bueno, Bueno, y gracias. no, de nada, de nada. Esto tiene que ver con que, bueno, yo soy consciente de dónde estamos dando la clase de lunfardo. Estamos dando la clase de lunfardo en una licenciatura en folclore, evidentemente, y ustedes además algo de música saben, y la mayoría mucho de danza, así que pueden entenderlo mucho mejor que yo, incluso. La última palabra, aparentemente también del quimbundo, es la palabra chongo. Vean, una palabra que uno diría bastante actual, ¿no? Del lunfardo muy actual. Sin embargo, es una palabra que tiene más de 100 años en lunfardo. La primera vez que yo la encuentro en un artículo periodístico en la Caras y Caretas, en 1912, y se usa la palabra chongo con el sentido de obrero. Obrero. Luego, a mediados de siglo, más o menos en 1950, 1960, empieza a usarse chongo como un homosexual joven. Los homosexuales mayores que buscan jóvenes empiezan a hablar ellos de buscar o tener un chongo. Bueno, y ahora ustedes saben que ya la palabra se ha diversificado bastante.
hasta el punto de que existe la palabra chonga también, y que en principio chongo o chonga designan compañeros sexuales ocasionales, ¿no? Si no estoy muy equivocado. Con esto estamos terminando esta parte. Hasta acá, ¿vamos bien? ¿O mazo? Sí, bien. Bien. Bueno. Lo que viene ahora es qué aportes llegaron al lunfardo de la península ibérica, o puntualmente de España. Siempre está bueno recordar algo que tal vez no dije con precisión cuando hablábamos de la gran inmigración. ¿Qué es esto, no? En 1914, en el censo, luego de las idas y vueltas y de casi 50 años corridos de llegada de inmigrantes, muchos de los cuales volvieron a Europa, muchos de los cuales ya se habían muerto en 1914, incluso, cuando se hace el recuento de extranjeros, de esos 8 millones de habitantes que tenía la Argentina en 1914, se cuentan 929.000 italianos y 829.000 españoles. O sea, los italianos eran más, pero no tantos más. Hay un trabajo de Enrique Ricardo del Valle, una comunicación que presentó en la Academia Porteña del Lunfardo en el año 1965, donde él hace un cálculo en ese momento y con los diccionarios del lunfardo que había en ese momento, y dice, bueno, se habla todo el tiempo de la presencia del italiano en el lunfardo, y sin embargo, los italianismos son, repito, él esto lo mide en los diccionarios del lunfardo que había hasta el momento, eran solamente 5, y dice, las palabras que vienen de alguna lengua italiana son el 12%. El 12%. Y las palabras que vienen del español, de una palabra española, son el 78%. Bueno, hemos, por supuesto, del año 1965 hasta hoy han pasado 55 años, y algo pasó. Sí, sabemos mucho más del lunfardo que antes, tenemos diccionarios mucho más completos. El propio Bovelo, después del año 65, publicó 4 diccionarios del lunfardo, más él. Y otros autores publicaron diccionarios del lunfardo, incluido yo también, ¿no? Y bueno, ese porcentaje yo no me tomé el trabajo de medirlo, pero evidentemente con las palabras que vienen de lenguas itálicas no puede ser tan alto. 12% del vocabulario lunfardo vienen de palabras italianas. No, les digo que si tenemos el 4 o el 5 es un montón. Me parece que no son tantas las palabras que vienen del italiano. Sí, en cambio, les digo que lo del 78% para palabras españolas está bastante bien, está bastante cerca de lo que debe de ser. ¿Y esto en función de qué? ¿En función de lo que yo voy a decir ahora? No, yo voy a dar ahora una partecita de palabras que llegaron de España entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, pero donde van a ver de verdad y a raudales palabras españolas dentro del lunfardo, es con Andrea en las próximas clases. Ella va a hablar de los modos de crear palabras en lunfardo a partir del español. De alguna u otra manera, pero a partir del español. Sé que quedan 3 minutos, Andrea ya está mirando el reloj, apareció en cámara. Bueno, no sé si habrá tiempo, entonces, no, lo dejamos. No quiero correr con esto porque todo, darlo bien me puede llevar 12, 15 minutos, pero no tenemos ese tiempo, así que
lo dejamos para la próxima clase. Le voy a pedir a Andrea prestado el comienzo de la próxima clase, donde hablaremos entonces de palabras que vienen de la germanía española, ya explicaremos qué es eso. Palabras que vienen de la germanía española, palabras que vienen del caló, que es el lenguaje gitano español, y luego ruralismos y palabras de los pueblos originarios americanos, incorporadas al lunfardo. Con todo ese panorama, todo eso me va a llevar 40 minutos, 35 quizás. Terminaríamos con la parte de préstamos, y por lo tanto terminaríamos con la unidad 2 del programa. Y Andrea va a comenzar con la número 3. ¿Verdad, Andrea? Así es, así que es un buen momento para ponerse al día con la unidad 2 y también traer todas las dudas de la unidad. Así vamos como cerrando por bloques las unidades y después, bueno, no se hace un popurrí de preguntas y respuestas, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, si alguien quiere comentar algo antes de despedirnos, escuchamos atentamente y respondemos. Bien, entonces nos despedimos, les deseamos una muy buena semana, le deseamos a Pablo que se me recupere de lo que... O sea, yo cuando me dijo ligamentos cruzados pensé en un partido de fútbol, pero es otra cosa lo que te pasó, ¿no? Sí, me caí en la bici por distraerme de una vuelta en el aire y caí de rodilla muy mal, muy mal. Sí. Culpa mía, me distraje. Bueno, que te recuperes pronto, y que por lo pronto que estés mejor la semana que viene ya sería una buena noticia para nosotros. Bien, bueno, saludos a todos, le mando un beso a Andrea, mi fiel compañera, que algún día heredará esta cátedra. Y seguro, algún día no tan lejano, no se vayan a creer. Bueno, muy rico todo, buena semana, y nos vemos el próximo martes a las 12. Buena semana. Chao, chao. Muchas gracias Buena por la semana, clase. chao. Chao. Chao, profe, chao. Chao.